Norberto, pero lo vamos a dejar porque si está el doctor Roberto Villalobos atrás, prefiero que escucharlo a él con respecto a este tema que va a pasar el próximo domingo con la elección de los 30 legisladores. Bueno, muy bien. Gracias, Antonio, por toda la actualidad que nos diste del espectáculo, de la televisión, siempre al día, vos que sos el número uno en ese tema. Bueno, y lo dicho, lo prometido es deuda. Ya estamos con el doctor Roberto Villalobos Atlas, nuestro compañero de todos los jueves en la segunda hora. Y bueno, el tema saliente este jueves 15 de mayo van a ser elecciones en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este jueves, ay Dios mío, cómo estoy con los días. Este domingo 18 de mayo. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer tenerte, como siempre. Muy buenos días a vos y a todos. La verdad que es un orgullo estar cada jueves aquí con esta mesa de amigos, ¿no? Porque somos todos amigos y compañeros y la verdad que tener este grato momento me enriquece el día y lo celebro. Así que un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Bueno, Roberto, hoy mira, para arrancar, viste, nosotros las mañanitas de la 25 siempre las arranco con la información, con todo el desarrollo, un paneo general de informaciones, ¿no? El tránsito, el tiempo, los títulos principales de los portales de noticias y obviamente hoy los destacados son los títulos que tienen que ver con las elecciones en Cava del próximo domingo. Y reitero las noticias que había brindado en la hora anterior y bueno, es el disparador para que empieces a comentar todo lo que vos sabés y que quieras ir comentándonos de cada espacio y toda la información que tengas. Uno de ellos es Los Penatos sumó a Julián Aguada en el final de la campaña del PRO, es uno de los títulos. En el otro, Jorge Macri declaró: con el PRO la ciudad recuperó orden, gestión y libertad. Santoro cierra su campaña en la UBA y apela a capitalizar las divisiones del PRO y los libertarios. Lula Levy, por su parte, cerró su campaña junto a Lustó. Todo lo que hace Jorge Macri lo implementa mal, dijo Lula Levy. Y luego una declaración del presidente Javier Milei que dice: Milei apuntó contra el PRO en el cierre de Adorni. Los amarillos fracasados están peleando el cuarto lugar. Bueno, esos son los títulos destacados con los que abrí la mesa en la primera media hora. Bueno, y te los reitero a vos, Roberto, para que empieces a desarrollar, que nos cuentes todo lo que sabés del domingo que se viene, el super domingo. Bueno, sin duda que es una elección donde si bien es distrital, o sea, pura y exclusivamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claramente se están debatiendo lugares nacionales, ¿no? Ha tomado un tinte nacional esto, por eso el vocero presidencial encabeza la lista del oficialismo nacional aquí en territorio porteño. El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, con esto de su mujer, ex primera dama, Juliana, participando en la campaña de los Penatos. Recordamos también que estamos en veda, así que vamos a cuidar las formas y las maneras en que vamos a abordar este tema, ¿no? Pero lo cierto es que el próximo domingo los porteños y porteñas vamos a acudir a las urnas a elegir nada más y nada menos que 30 legisladores de la ciudad de Buenos Aires, aquellos que van a dirigir nuestros destinos, van a conformar leyes. Hay 17 fuerzas políticas, es una gran cantidad de oferta que tienen los porteños y porteñas. Vos sabés que esto me parece importante relatarlo porque en las últimos días he estado hablando con varios vecinos y vecinas de la ciudad y muchos ni siquiera saben que se vota el domingo, otros ni siquiera saben qué es lo que se vota, o sea, lamentablemente hay una fragmentación importante a lo largo y a lo ancho de la República Argentina con elecciones dispares, ¿no? Donde no hay una unificación, entonces la gente obviamente tiene cierto desconcierto, ¿no? Y más de los candidatos, no entiende esto de lo nacional con lo distrital.
Entonces me parece oportuno tratar de llevarle un poco de claridad, ¿no? A cada hogar de esta ciudad de Buenos Aires y decirle que se votan 30 diputados de la ciudad o también conocidos como legisladores porteños. En este marco hay 17 candidatos que encabezan las listas, o sea, hay 17 listas, 17 fuerzas que uno puede elegir. Recordamos también que este proceso va a estar regido por la BUE, lo que se conoce como boleta única electrónica. Es un proceso electoral, es decir, no van a haber boletas en formato papel, en formato físico, donde uno quizá previamente tenía la boleta y cuando acudía al cuarto oscuro la introducía en el sobre y luego en la urna. Eso no va a ocurrir en esta oportunidad. Y lo mismo ha sucedido en 2015 aquí en Ciudad y en 2023. O sea, es el mismo procedimiento de 2015 y de 2023. Uno se acerca a la mesa, va a estar el presidente, las autoridades de mesa, se lo va a ubicar en el padrón. Es importante también que aquellos que acudan a sufragar previamente hagan la consulta de qué colegio les toca, en qué mesa votar, el número de orden, así agilizamos el tema de la concurrencia y es todo mucho más rápido. Entonces es importante que lo consulten en la página www.padrón.gov.ar. Ahí van a introducir su número de documento, su sexo y rápidamente les va a arrojar como resultado el lugar de votación, el número de mesa y el número de orden. Teniendo estas tres cosas es todo mucho más rápido, mucho más ágil y vamos a vivir una jornada democrática. Ojalá que sea lo más pacífica posible, ¿no? Como ha sucedido en los últimos tiempos. Bueno, allí una vez arribados a la mesa las autoridades le van a entregar esta BUE, que es la boleta única electrónica. Es un papel que tiene un chip adentro, está en blanco, ¿no? Y luego se dirigen hacia el cuarto oscuro, que básicamente son computadoras, pantallas que están de espaldas a la mesa. Entonces, la realidad es que no se debería ver la pantalla, solamente el elector puede ver esta pantalla. Y ahí van a introducir la BUE, la boleta única electrónica, y van a seleccionar la fuerza política. La realidad es que como solamente se vota una categoría, que es legisladores porteños, no hay mucho que seleccionar o mucho que interactuar con este dispositivo electrónico. En 2015 y 2023 sí había varias categorías, diputados nacionales, jefe de gobierno, entonces era todo más complejo. Ahora la realidad es que al ser una sola categoría solamente tienen que presionar en el pulsador en la pantalla solamente la fuerza que deseen y ahí, si bien hay uno que la encabeza, después hay la lista, hay varios candidatos, ¿no? Entonces, una vez que seleccionan la deseada, tienen un botón, tienen dos botones a la derecha de la pantalla donde uno dice reiniciar, que es por si se llegaron a equivocar, y otro bien grande verde que dice imprimir. Es decir, si seleccionan una fuerza política, un candidato que por error tocan reiniciar, que es un botón de color rojo, y vuelve a cero, es decir, pueden volver a seleccionar la fuerza política que deseen. Una vez que ya seleccionaron esta, tocan el botón grande verde imprimir que está en el borde, en el borde inferior derecho, y ahí lo que hace la BUE es imprimir, ¿no? Porque recordamos que te la dan en blanco con un chip, pasa por la máquina, cuando seleccionas, imprime la categoría y te aparece en la pantalla la fuerza que vos elegiste. Una vez que se imprimió, con ese chip, vos en la pantalla, en el medio, abajo de todo, en el borde inferior, tiene un chip donde vos podés acercar la boleta única electrónica y chequear el dato, o sea, la categoría al candidato que vos elegiste, a la fuerza política que vos elegiste. Si te llegaste a equivocar, podés ir a la mesa nuevamente y decirle a la autoridad que vos elegiste un candidato y te equivocaste. Entonces te tienen que dar una nueva boleta en blanco para vos volver a realizar este procedimiento. Esto es importante saberlo porque muchos
muchos medios no lo han levantado y realmente es importante, sobre todo en adultos mayores que quizá no están familiarizados con este sistema electrónico en la ciudad y se equivocan al seleccionar una fuerza política. Entonces, aún impresa la boleta, el voto está emitido una vez que se introduce la BUE, la boleta única electrónica, dentro de la urna. Mientras tanto no esté dentro de la urna, pueden cambiar el voto. Entonces acuden, en el caso de tener impreso una fuerza política que no es de su agrado, o sea, no fue su intención de votar, van y el presidente tiene la obligación de darle una nueva boleta única electrónica. Entonces vuelven a la máquina, imprimen nuevamente y siempre la doblan y una vez que le sacan la otra parte del troquel que tiene esa boleta y ahí sí la introducen en la urna. A partir de ese momento se ha emitido el voto y ya no se puede volver atrás, pero es decir, hay una serie de pasos que, digamos, posibilitan y está previsto que uno pueda equivocarse, ¿no? Sobre todo que hay máquinas, dispositivos electrónicos, chips, o sea, vuelvo a repetir, esto fue un procedimiento que se ha llevado adelante en 2015 y 2023, pero bueno, muchos también se han olvidado o van a votar por primera vez a través de este sistema. Entonces es importante, va a haber mesas de orientación en Ujú. cada escuela, la Defensoría del Pueblo ha dispuesto esto, así que va a haber una serie de capacitación a los porteños y porteñas, pero bueno, me parecía interesante explicar cuál va a ser el procedimiento y cómo se procede a sufragar aquí el próximo domingo en la ciudad. Qué interesante, Roberto, lo que decís que si una persona, si un adulto mayor o bueno, o no sos dócil con la máquina o te equivocás, si realmente no sabés volver atrás y demás y volver a elegir otra lista, la lista que realmente vos querías elegir y te confundiste, que te puedan brindar una nueva lista, es decir, una nueva papeleta nueva para introducir Una en la máquina. boleta Qué en blanco. interesante, una nueva boleta en blanco, ahí está, ahí lo dije bien. Qué interesante eso, ¿eh? Sí, 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 porque es verdad, no se recalca esto, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, es importante y recalcar esto, que el voto está emitido una vez que se introduce la boleta única electrónica dentro del sobre. Mientras tanto, no hay ningún voto emitido. Lo único que se hace es imprimir una boleta conforme a tu candidato. Pero el voto se emite una vez que vos ya introduciste la boleta única electrónica dentro de la urna. Ahí ya no hay vuelta atrás. Es decir, Claro. previamente hay varias instancias, ¿no? Dentro del dispositivo electrónico, una vez impresa la boleta. Es decir, hay poco margen de error. Otro dato importante es, si la máquina no anda, como no está conectada a nada, ¿no? Puede romperse, tener algún desperfecto, da aviso a las autoridades y la cambian de inmediato, porque no es que está conectada a la red o algún servidor, es decir, eh, pueden reemplazarla de forma inmediata y esto limitaría las demoras, ¿no? O lo mismo cuando no había boletas en el cuarto oscuro, que había que ubicar a la fuerza política, si habían enviado o no boletas, o sea, se supone que va a ser todo más ágil conforme lo fue en 2015 y 2023, ¿no? Teniendo en cuenta que eran una de las primeras elecciones bajo esta modalidad. Ujú. Roberto, este sistema de voto electrónico que se implementa nuevamente este domingo en Cava, ¿vos creés que se va a replicar este sistema en las próximas elecciones o se optará por la forma tradicional en las elecciones venideras? Eso es algo muy político, ¿no? Hay que ver cómo se termina conformando el Parlamento, si recordamos que el oficialismo de la ciudad disputa 15 bancas en el territorio, mientras que la segunda fuerza que hoy da primero en las encuestas, ¿no? Que representa al peronismo de la ciudad, encabezada por alguien que no es peronista, o sea, que es radical, o sea, algo medio raro, ¿no? Que viene dándose aquí en Ciudad de Buenos Aires, pone en juego 8 bancas, con lo cual hay que ver cómo se termina conformando
el Parlamento porteño, y en relación a eso empiezan estas disputas, ¿no? Lo vemos claramente como rondaron los principales candidatos en esta campaña, en esta corta campaña en la ciudad, donde muchos hacían alusión al estado de los hospitales públicos, ¿no? La falta de insumos, que no había gasas, que no había agujas, o sea, cosas básicas y elementales de primeros auxilios en los hospitales públicos, la falta de vacantes en las escuelas públicas, la mala alimentación de los comedores escolares, ¿no? Aquellos niños y niñas que acuden a estos establecimientos educativos, bueno, los baches, la falta de obra. Ahora, es todo muy lindo, pero muchos de esos candidatos disputan hace años, o sea, hace años son funcionarios de esta ciudad de Buenos Aires. Entonces, es decir, si yo soy parte de una ciudad, si yo represento al poder legislativo o al poder ejecutivo de la ciudad y ahora hago campaña evidenciando el estado de los hospitales públicos, el estado de las escuelas públicas, el estado de la calle, ¿no? El estado del arbolado, también en parte soy responsable, ¿no? Porque hace años que soy funcionario de esta ciudad. Entonces me parece un poco una tomada de pelo para el vecino que quizá, ya te digo, como hay muchos que ni siquiera saben que se vota este domingo y mucho menos que se vota, también deben desconocer que esos que son candidatos hace años son funcionarios de esta ciudad de Buenos Aires. Entonces, que digan que faltan insumos en los hospitales o que no hay vacante en las escuelas, etcétera, etcétera, forma parte también de una complicidad, ¿no? De ellos ser parte de todo esto. Entonces, lamentablemente volvemos a lo que ya hemos desarrollado múltiples programas donde vemos que se utilizan los oportunismos, ¿no? Donde todo queda impune, donde cada uno arregla sus kiosquitos y la realidad es que al vecino lo parto un rayo, no les importa, ¿no? Esta indiferencia, esta falta de empatía, esta falta de idiosincrasia aquí en la ciudad se vive repitiendo. Yo escucho lo mismo desde hace años, ¿no? Vamos a cambiar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. La realidad es que siempre el mismo verso y quedan inmersos los ciudadanos y ciudadanas. Lo vimos ayer con una nueva inflación que lejos está de tener un dígito por delante, como bien prometió el gobierno nacional. Vemos al presidente de la Nación bajando un acto en la Avenida del Libertador, ¿no? Eh, con insultos y calificativos denigrantes hacia el periodismo, hacia las personas, donde vemos a ancianos adultos mayores que no llegan a fin de mes, niños que se creen en esta guerra, ¿no? Que bien decía Antonio hace rato, la guerra entre el padre y la madre, un Estado ausente, el Poder Judicial, ni hablar, que es un desastre, una desidia, una inoperancia. Entonces, esa es la Argentina que nos duele, ¿no? Nos duele como ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, las elecciones están, se tienen que hacer, cada uno jugó su juego. El oficialismo de la ciudad adelantó las elecciones porque entendía que le iba a ir mejor. El presidente de la nación puso su vocero aquí en la ciudad para disputar sus lugares. Mucha confrontación, incluso desde la Fuerza Nacional. Vos fijate que también está dividida y hay otros candidatos que son afines al gobierno. Vemos un peronismo también dividido en tres, con un candidato que encabeza la lista que no es peronista. O sea, esa es la realidad que vive la ciudad de Buenos Aires, la nación, y no escapa a los ciudadanos y ciudadanas que vivimos esta ciudad, ¿no? Como bien vos lo dijiste, que te tomás el subte para ir y venir, ¿no? El compañero dirigente del subte, Víctor, Antonio, Julio, o sea, todos transitamos esta ciudad y tenemos que padecer los desastres de las grandes corporaciones, de las empresas, donde solamente se cuidan su bolsillo y le importa nada al otro. Roberto, no, yo lo que te decía y te enfatizaba, de acuerdo a tu opinión o lo que, o lo que sabés o qué se comentó, la implementación del voto electrónico este domingo. Se replicará nuevamente voto electrónico el 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre en las generales
para legisladores también a nivel nacional, decís vos, o se No, no, volverá a la boleta de papel en ese por momento? eso te digo, esto hay que ver cómo se van Va sucediendo en tendiendo. cada distrito, decís vos, ¿Cómo ¿no? cómo se van tendiendo las alianzas que ya te digo, hoy se ponen de acuerdo A y B y mañana A está con C Ah, y depende B de está eso con para E? vos que O se sea, implemente tal o cual sistema. claro, vos fijate, o Claro, sea, que hasta hace unos días atrás no sabíamos si había paso o no en la provincia de Buenos Aires, o sea, ¿y esto claro. cómo se va dando? Y según los acuerdos políticos, según los tejes y manejes de ellos, o sea, vemos una ministra de Seguridad donde ha pasado históricamente por todos los partidos, donde hace unos años atrás era la candidata del Partido Amarillo a nivel nacional y ahora es y presidenta de ese partido y ahora es la enemiga número uno. Entonces, estos son los acuerdos que hacen entre ellos por atrás y eso lamentablemente determina cómo vamos a ir a sufragar, en qué condiciones vamos a ir a sufragar. Lamentablemente lo deciden ellos, estos acuerdos políticos que hacen. Lo mismo ha pasado con las PASO, lo mismo ha pasado si PASO sí, si PASO no, lo mismo ha pasado si se había desdoblamiento o no, sí o no, o sea, según su conveniencia y según cómo se vayan tejiendo estos acuerdos entre ellos y ya incluso eso escapa a la ciudad de Buenos Aires, porque tiene que ver con algo más nacional, provincial, municipal. Vemos a la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que no se sabe si va a encabezar una lista a diputada nacional, a diputada provincial, o sea, que la ley que vedaba su candidatura, si la iban a aprobar, si no, o sea, estos son acuerdos políticos que lamentablemente los arreglan entre ellos y no tienen en cuenta la opinión de la ciudadanía. Esto siempre fue así y lamentablemente va a continuar de la misma manera. Bueno, Antonio, Julio, Víctor, si quieren participar ustedes también. No, yo quería decir algo, ¿no? Lo que yo estoy notando. Hola, Roberto, antes que nada. Compañero, Eh, ¿cómo va? bien, bien. Está muy bueno lo que explicó Roberto, porque yo veo que la gente tampoco no está interiorizada, como él dijo, en lo que se vota, a qué se vota, pero creo que menos interiorizada está en el tema del manejo del voto, ¿no? Con la nueva implementación de las máquinas, todo esto. La verdad que me preocupa porque, es más, yo soy uno de esos. Recién ayer anoche me puse a mirar, pero bueno, como a mí me gusta todas estas cosas y todo, lo iba a hacer. Pero ya estuve viendo y ahora con la explicación que dio Roberto es como que ya tengo en la cabeza bien cómo utilizar la máquina y todo eso. Pero veo eso, el poco interés también de querer aprender con las máquinas. Acá en el centro, donde yo vivo, en el microcentro, hay varios lugares donde hay chicas que te enseñan, pero no hay nadie nunca hay nadie. Siempre está una chica ahí sola, que son un tipo de capacitación de voto y bueno, eso me preocupa. Y también me preocupa, espero que vaya mucha gente a votar, porque cada vez son menos los que participan en las diferentes elecciones. Las presidenciales fueron un 75, 77% de gente a votar. Estaría bueno que la gente se manifieste, que participe, ¿no? De estas elecciones que son muy importantes. Sí, recordemos que es un proceso democrático, ¿no? Cuanto más participen mejor y la verdad es que las penalidades que brindan aquellos que no van a votar son chistosas, ¿no? Hay gente que no va a votar nunca y nunca pasa nada, o sea, o después justifican el voto con un certificado, entonces lamentablemente no hay una campaña de multas severas a aquellos que incumplen, ¿no? Porque además recordemos que es un deber cívico, que es una obligación y que cada uno lo vive de distinta manera, ¿no? Pero yo comparto con vos, o sea, me parece una jornada democrática, me parece lo importante. Incluso yo voto con mi hijo y le inculco a las nuevas generaciones venideras lo importante que es el sufragio, ¿no? Y es el momento donde uno elige sus representantes, aquellas leyes que van a conducir a la sociedad en los próximos años. Entonces, me parece que hay que tomarlo con esa responsabilidad institucional, con este deber cívico que nos indica la norma y vivirlo como una jornada de alegría, ¿no? Como una jornada pacífica,
donde cada uno elige a sus representantes de la mejor manera y aquellos que consideran que van a ser los indicados, ¿no? Y hay mucha falta de voluntades y digamos, como falta de creencia en los candidatos, ¿no? Entonces, acá hay que votar al menos malo, por decirlo de algún modo, porque como vuelvo a reiterar, o sea, yo he visto candidatos que me dicen, ah, mirá acá, y un video no sé, de un hospital público que no tiene gasas, o sea, ¿y vos hace cuántos años que estás en la ciudad, en el poder legislativo, y qué hiciste? O sea, ¿presentaste proyectos, a ver un pedido de informes, a ver cómo, en qué condiciones se encontraba ese hospital? ¿Hiciste una denuncia o subiste un video a tus redes de la misma forma que estás haciendo ahora? Entonces, me parece un poco una tomada de pelo, ¿no? Porque son todas caras que ya han transitado esta ciudad desde hace muchos años y la realidad es que no hacen nada para mejorarla, ¿no? Sino, ahora hablan de la ciudad, pero en realidad a muchos no les importa nada la ciudad y tratan de ostentar cargos públicos a nivel nacional o con los organismos contralor si pierden la nación y así sucesivamente. Entonces, me parece una tomada de pelo hacia el porteño y a la porteña que deposita esta confianza en estos candidatos, ¿no? Y la realidad es que no les importa nada, o sea, incluso algunos representan fuerzas políticas donde han hablado barbaridades de esa fuerza política, no resisten un archivo. Entonces, la verdad que a mí me da mucha impunidad, mucha indignación como votante, como vecino de esta ciudad. Roberto Antonio te saluda, te felicita por todo lo que informaste para toda la audiencia de la mañanita, porque es cierto lo que vos decís, como es la primera vez que se vota de esta manera, la gente mayor tenemos algunos problemitas para poder entender, y vos lo diste con precisión y me gustó muchísimo eso. Pero lo que te quería preguntar es lo siguiente, como son 17 los candidatos, lo mínimo que tiene que tener es el 3% para poder entrar. Con 60.000 votos es la cifra que podría entrar un candidato de los 17 candidatos que se presentan. ¿Vos lo ves así, Roberto? Sí, yo lo veo así, esto lo probé el código electoral y hay mayorías y minorías, ¿no? Como bien había dicho anteriormente. Un dato importante a recalcar, que es la tercera vez que se vota de esta manera en la Ciudad de Buenos Aires. La primera fue en 2015 y la segunda en 2023. Esta es la tercera, pero bueno, claramente hay gente que no fue en 2015 ni en 2023 o no lo recuerda. De hecho, yo participé tanto en 2015 como en 2023 y la verdad es que no me acordaba porque uno está más acostumbrado a la boleta papel, a incluso ya tenerla, mis abuelos la tenían ya desde la casa, la llevaban, ¿no? Sí. Cómo se impugnaba ese voto y demás, o sea, entonces, bueno, me parece importante hacer alusión a esto y a decir que esta explicación que di previamente. Y en relación a lo otro, yo también había manifestado que quien tiene mayor disputa en esta elección es el Partido Amarillo acá en la ciudad, porque pone en juego 15 bancas, 15 bancas, mientras a quien da primero en las encuestas, que es el Partido Celeste, que lo encabeza un radical en la lista peronista, eh, tiene en juego 8 bancas. Entonces, y después los de izquierda, ahora hay nuevas fuerzas políticas, ¿no? Algunas que incluso resurgieron son nuevas, digamos, son modernas. Entonces hay que ver, yo creo que sacando la minoría podrían llegar a introducir uno como muy buena elección, dos legisladores, lo mismo que la izquierda, uno o dos, pero todo va a rondar digamos, en los primeros 4 lugares o 5, incluso el ex jefe de gobierno porteño también se lo nombra en un quinto lugar, en un cuarto lugar, los libertarios aquí en territorio porteño con dos listas están uno muy cerca del otro, eso va también a llevar un gran caudal de votos y los otros por minoría, los partidos minoritarios, nuevos, modernos, incluso la izquierda
la izquierda yo la veo mejor posicionada en esto, pero bueno, hay que ver cómo se va conformando, por eso digo, y después las alianzas, ¿no? Porque uno ingresa con una fuerza, ¿no? Estos partidos minoritarios, modernos, nuevos, quizá entra un legislador y después termina arreglando con otros y se suma a otro bloque, o sea, lo que pasa siempre, Mm. los acuerdos políticos por fuera de la ciudadanía, por fuera de la fuerza, es decir, porque la banca es del que ganó, no de la fuerza política. O sea, no tienen ética, valores, no. Se pasan de un partido al otro. Como bien dije, la ministra de Seguridad pasó por todos los partidos. Seis, Era la presidenta seis del Partido partidos le Amarillo. comentaban. Seis Siete, partidos le comentaban que fue siete, afiliada a ella. 7 en total. 7 en total. 7 en Y total. mira, Roberto, te quería decir, a raíz de que lo que vos decís, lo escuché, porque hasta mañana a las 8 se puede hablar. Y lo escuché a Rodríguez Larreta, que él fue a las 15 comunas, ayer y hoy, y recorrió así, de esa manera cerró su campaña, mientras que otros lo hicieron como hizo Milei ahí, que siempre con sus frases ofensivas hacia muchos, principalmente al partido de los Penato, que va a salir cuarto, dijo. Y yo te digo, en esta oportunidad me parece que los Penato no tiene tanta fuerza para ser ganadora o por ahí como otras veces, ¿viste? No, yo creo que eligieron, bueno, al candidato esto de la ficha limpia sumó también, que supuestamente la señora estaba compungida por esto que venimos hablando, ¿no? Por estos acuerdos detrás de Cámara de Diputados, donde hay violaciones permanentes a las normas, donde hay acuerdos entre A y B y C, o sea, son cosas que no se pueden evitar, que quería retirarse de la política. Pero la realidad es que muchas veces la cosa avanza por el simple mero transcurso del tiempo, ¿no? Recordamos acá en los años 2000 la modernidad, la tecnología ya venía dada, ¿no? Esto de las redes, las conexiones, las pantallas, venía dada y no se atribuye a un gobierno, ¿no? A un gobierno puntualmente. Entonces, muchos se adueñan de esto y dicen, bueno, hicimos esto, hicimos el otro, pero muchas cosas ya vienen dadas y son naturales, ¿no? Como veíamos o yo he escuchado hace años atrás del el no se inunda más, la obra en el arroyo Maldonado, recordamos que se inundaba Juan B. Justo, o cuando íbamos a los parques y plazas que había areneros y tu hijo tenía que jugar en un arenero donde hacía caca y pisa el perro, donde había agujas y se podía pinchar y contagiar cualquier enfermedad. O sea, se ha avanzado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En relación a esto, bueno, el Metrobús, pero muchas de esas transformaciones también se dieron por la globalización, ¿no? Porque ya venía dada la cosa, ¿no? No es atribuible a un gobierno. Obviamente, no sé, por ejemplo, en la salud, el termómetro que tenía el mercurio se fue cambiando por los digitales y hay incluso algunos ahora que directamente con esto de la pandemia son esas pistolas que ni siquiera te la introducís en el cuerpo, sino que con el solo hecho de apuntarte, ya el láser te toma si tenés fiebre o no. Entonces, hay ciertas situaciones que ya vienen dadas y que no son atribuibles a un gobierno. Entonces, en este marco también hay que entender eso, ¿no? Porque si no digo, ah, mirá, traje esta innovación o arreglé esto. Fue algo que está dado, o sea, porque claramente no puede coexistir lo de hace 20 30 años atrás, aunque en algunas cosas sí, ¿no? Tenemos Mm. una ley penal juvenil de hace 50 años, leyes que son obsoletas, arcaicas, y eso no se cambia, ¿no? Pero en la cotidianeidad sí hay cosas que se dan por el mero transcurso del tiempo, entonces esto es importante recalcarlo, ¿no? Porque escuché a varios candidatos también atribuir ciertas modernidades a la ciudad donde ellos no colaboraron en nada, o sea, se dieron por el mero transcurso del tiempo, por esto de la globalización, de la modernidad, los avances tecnológicos, la ciencia.
todo esto que avanza a pasos agigantados, segundo a segundo, la inteligencia artificial, ¿no? La modernidad va conllevando todo eso. Hola Roberto, ¿cómo andás? Yo te voy a hacer una pregunta, como periodista, ¿no? También. ¿Qué hay de cierto que uno de los candidatos en las últimas 24 horas se baje? Y bueno, son parte de las estrategias políticas, como bien lo dije con los penatos. O sea, también dieron a entender esto de que se baje por esto de la ficha limpia, ¿no? Un proyecto que había impulsado ella y que se dio cuenta de que la política es sucia y de que hay intereses que están por encima de los adversarios políticos, por encima de la gente, por encima de cualquiera. O sea, y esto no se puede negociar. También soslayaron eso y soslayan, son parte de las estrategias políticas. La realidad es que el que está en política, ¿no? Sabe cómo es la política. La política es muy sucia, es impredecible y son parte de estos, de estas puestas en escena, ¿no? De estos circos. El otro día me tocó estar en una audiencia y era un circo, la verdad. Yo le dije al juez, esto es un circo. Y me dijo, sí, no, pero en realidad sí, no, porque es una contienda judicial. Y esto es lo mismo, o sea, esto es parte del circo, decir que se van a bajar o que se van a retirar de la política, ¿no? Lo recordamos con el expresidente Menem, que gobernó la Argentina muchos años y fue electo presidente por tercera vez y se disputaba si se bajaba o no. Y recuerdo esa frase histórica desde el Hotel Presidente donde dijo solamente un borracho puede bajarse. Y finalmente terminó bajándose de esa elección, entendiendo que podía llegar a perder en un balotaje. Entonces, esto forma parte de la política también, y es política. Entonces hay que entenderlo de ese modo. La realidad es que ya te digo, como hasta hace días no sabíamos si iba a haber paso o no en la provincia, cuándo se iba a votar aquí en Ciudad. Es algo que van tejiendo entre ellos según los acuerdos y las conveniencias políticas. Roberto, te quería hacer la última vaya de mi parte, ¿no? Yo estaba viendo, por supuesto, el tema que me ocupa, el tema del espectáculo, y estaba leyendo una nota que hizo Florencia Peña, con respecto a que su hijo de 16 años está libre de tomar decisiones por su cuenta sin pedir explicaciones. ¿Vos cómo lo ves? Vos que sos una persona que te interesa mucho en tu programa de los viernes que haces siempre en la radio 1010, Onda Latina. ¿Cómo lo ves esto? ¿Que lo ves así? Porque los chicos de 16 votan ahora, ¿viste? Vos fíjate, esto es un largo debate porque eso lo introdujo el kirchnerismo desde hace muchos años y en la última elección le terminó jugando en contra, ¿no? Porque aquellos menores que votaron terminaron votando una fuerza opositora que realmente le terminó dando el triunfo a quien hoy conduce los destinos de la patria. O sea, digamos como que su propia ley le jugó en contra al kirchnerismo, ¿no? Yo soy defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, coincido en la autonomía progresiva que indica la norma, es decir, que todos los niños tienen cierto grado de madurez, algunos más que otros, ¿no? Pero que no dejan de ser niños y que los padres deben darle un cierto acompañamiento. El otro día me tocó llevar a mi hijo a un cumpleaños en un campo muy abierto, muy grande, donde era de noche, había prácticamente nula iluminación y donde realmente yo en esas condiciones no lo voy a llevar más porque los padres estaban en un salón muy alejado de donde estaban los niños, ¿no? Y había personas de todos lados, o sea, no eran ajenas incluso a este festejo y los niños estaban solos. O sea, quienes trabajamos con niños sabemos que los niños no pueden estar solos ni siquiera un segundo en un supermercado, porque existen casos de abuso en supermercados, en carnicerías, o sea, en todos lados. Entonces, esto me pareció una desidia total, pero estuvieron prácticamente más de 2 horas y los padres ni siquiera sabían dónde estaban sus hijos. Y estamos hablando de niños
de 5, 6, 7 años. O sea, me parece algo atroz y una falta de responsabilidad parental, que es la que todos los padres tenemos. Y la verdad es que yo estaba mirando a esos niños, porque realmente como trabajo con niños entiendo cómo se debe velar por los derechos de estos niños. Y vos podés creer que en 2 horas no apareció un padre, es más, ni sabían dónde estaban, porque era un campo muy grande, oscuro, y con personas que accedían a ese predio que eran ajenas a ese cumpleaños. O sea, podía acceder cualquiera de la calle. Entonces se los podrían haber robado y los padres ni se enteraban horas después. Entonces, esta es la libertad que se ha convertido en un libertinaje, donde cada uno hace lo que quiere, donde le dan un dispositivo móvil a los niños o le compran tabletas, computadoras para que callarlos y que no los molesten y terminan dañando a este niño, niña o adolescente. Así que va en esta sintonía, ¿no? Un poco con esta Ujú. libertad que se convirtió en un libertinaje. Sí, Roberto, bueno, ¿y qué balance podés hacer para ir redondeando este tema que ha sido tan interesante, estas próximas elecciones en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este próximo domingo 18 de mayo, ya para ir llegando los minutos finales de las mañanitas de la 25? Una reflexión final. No, que acudan con optimismo, con fe, con esperanza, que voten. Yo ya sé que hay mucho descreimiento de la política, pero que voten a quien mejor los represente, que es una jornada democrática, así que hay que vivirla con alegría, celebrarla y aquellos que tienen hijos, que los acompañen y que lo vivan de esta manera, ¿no? Así vamos gestando generaciones venideras responsables y alegres a la hora de emitir su sufragio que va a conducir los destinos en este caso, de esta ciudad. Yo por último, antes que cierre todo Norbert, le voy a preguntar como ahí vecino de Caballito y sé que hincha del club de Caballito de Ferro, le voy a preguntar al doctor Roberto Villalobos, ¿qué opina sobre el caso del jugador de Ferro que las 2 horas se rescindió el contrato? Y supuestamente hay una infidelidad entre el jugador y con la mujer del técnico del equipo. Bueno, vos sabés que yo a Ferro lo llevo en el corazón porque he participado muchos años, soy socio hace muchos años de este club, vivo en Caballito hace muchos años, nací, me crié acá. Ferro es Caballito, Caballito es Ferro, he participado en la Murga, Los Duendes de la Cortada, que era del Club Ferrocarril Oeste. O sea, tenemos un sentido de pertenencia como pocos barrios, ¿no? Con la identificación de ser verdolaga, de Ferro, del Oeste. La verdad que lo llevo en el corazón y por tradición familiar también, ¿no? Mi familia también ha hecho deportes ahí, hay una gran tradición en el club. Y lo que te puedo decir en este marco es que el jugador Castellani, un jugador que ha salido del Club Ferrocarril Oeste, ha jugado en Colo-Colo, en el Villarreal, o sea, en clubes internacionales importantes, aquí en Argentina, en Boca, en San Lorenzo, un club también que me representa. Y, y bueno, a esta edad, ya 37 años, retornó a Ferro donde nació y me pareció importante, ¿no? Fue recibido por los hinchas con gran alegría, con optimismo. Es una persona muy querida, ya te digo, porque tiene una carrera futbolística trascendente, de ejemplo, y haber salido desde este club y haber vuelto a jugar en el club donde él salió, donde él se formó, es algo que a los hinchas lo quieren mucho, le tienen mucho aprecio y lo vivían con mucho orgullo, ¿no? En cada salida. Y vos fijate que a tal punto de que ha sido capitán, la cara visible de la nueva indumentaria del club. O sea, es una persona muy querida. Hace 10 días le dieron un reconocimiento especial por los 150 partidos con la camiseta del Oeste. Y esta decisión de la comisión nos tomó a todos por sorpresa. La realidad es que se dice que este affair amoroso que le atribuyeron es totalmente falso
y aparentemente es una disputa que tuvo desde un primer momento con el director técnico, ¿no? Ya lo vimos en la tercera fecha donde no jugó de titular, lo puso pocos minutos, donde no se saludan, donde había ciertas rispideces que terminaron digamos, de colapsar el último partido donde Ferro cayó, ¿no? Perdió 2-0 y bueno, situaciones que no se pudieron mantener. Ahora, yo tampoco entiendo cómo personas grandes, civilizadas, ¿no? Adultas, por sobre todo, no pudieron contener a esta figura tan emblemática, ¿no? Lo que representa Castellani hacia Ferrocarril Oeste. Pero bueno, darán sus explicaciones luego y tampoco entiendo, ¿no? Un técnico, porque muchas veces miles de técnicos se llevan mal con los jugadores y así todos siguen adelante, ¿no? La verdad que como hincha, como socio, lo lamentamos esta pérdida y por lo que este jugador representa para todos nosotros. Así que lo lamento, pero bueno, esto es lo que sé, este afer amoroso es falso y son disputas que tuvo desde un primer momento, ¿eh? No es algo nuevo. Desde un primer momento con el técnico, no lo ponía titular, lo ponía a jugar pocos minutos. Y bueno, es una gran figura, la verdad, una figura de renombre para el club. No te digo, hacemos un redondeo total. Hablamos de lo de las elecciones en Cava y nos desasnó Roberto con esta información de Ferro que nos deja más tranquilos. Una disputa que ha sido entre el jugador y el técnico, como suele ocurrir en los clubes. Así que bueno, Roberto, te queremos dar un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros nuevamente como solemos tenerte los días jueves cuando podés, bueno, obviamente por tus importantes tareas, por toda la participación que haces en los medios, en las redes y demás. Y bueno, la semana próxima ya hablaremos de los resultados que van a ser de los resultados ya, ¿no es cierto? Nos anticipamos al domingo y la semana próxima hablaremos de los resultados y demás temas de ciudad, ¿te parece? Veremos si las encuestas tuvieron razón o le pifiaron, ¿no? Como ha sucedido a nivel nacional. Bueno, siempre se comenta eso, claro, exactamente. Si aciertan o no. Bueno, un abrazo muy grande, Roberto. Gracias Otro por para estar, ustedes. Abrazo grande. Chau, Abrazo chau. mañana, hasta mañana. Chao, chao. Bueno, A ver recordemos cuando que... viene también a Reporte Urbano, Antonio y Norberto. Ah, Yo soy oyente, me enriquece con lo que vos hacés y los reportajes que hacés con México y todo eso, así que yo te escucho, Roberto. no, pero te Bueno, invitando. bueno. Lo Pero un día escucharemos, tienen que escucharemos. venir, un día tienen que venir. Yo en la calle seguramente, porque voy a estar haciendo otras cosas, pero bueno. No hay problema, pero son ¿Cómo no? bienvenidos. Cómo no, va a ser un gusto, con mucho gusto. Roberto, Abrazo te grande mando y un fuerte éxito abrazo. mañana. Chau, Robert. chau. A vos y Gracias, a chau, tu chau. familia acá, vecino de Caballito. Gracias, muy bien, Mirá, Un hablando día de hay que la hablar de calle, la historia del barrio, ¿no? ¿Quién le dio el origen a este hermoso barrio, centro geométrico de la ciudad de Buenos Aires? hermoso barrio. Hablando de la Claro, calle, en algún programa vamos a hablar específicamente de Caballito. hablando de la calle, mirá quién está en la calle, el Bulldog. Bueno, Víctor, ya te saludamos a vos, habiendo Te escuchamos, Víctor. partido otras Sacá el mute. actividades, imagino. Sí, bueno, como último le